¿Qué tal? Bienvenidos a una entrega más en este canal de Master Vidal en el espacio de YouTube. Yo soy Marco Vidal, estoy para servirles. Tenemos básicamente dos líneas, una de explicaciones y sugerencias literarias a partir de niveles de lectura, obras, básicamente novelas, por ahí hay algunos ensayos y alguna vez hemos ya trabajado una cuestión poética. Y la otra línea que compone este canal, la otra gran línea que compone este canal son textos de desarrollo personal, de desarrollo humano, ciertamente de carácter incluso psicológico, que busco con estos trabajos la idea de que encuentres alguna posibilidad de restitución en tu propio desarrollo personal y el inicio seguramente de un proceso de cambio para ti. No a partir de estas lecturas, eso sería casi imposible, pero sí pequeños, ir deshilando los canales que te van a llevar a un desarrollo personal. Busco textos de muy alta calidad, reviso muchos de estos textos y lo que se entiende como desarrollo personal o estas cuestiones de literatura, de autoestima y esas situaciones, las muy baratas no las considero aquí, las leo pues o incluso relativamente pronto me deshago de ellas y no las trabajo contigo. Sin embargo, sí las que tienen un carácter, una base sólida, una base científica, hecha por psicólogos, psiquiatras, especialistas en la materia. De ahí me baso para compartirlas contigo y que esto tenga seriedad. Hoy, que es sábado 10 de diciembre del año 2022, vamos a entregarte un texto que se llama Codependiente. Codependiente, de la maestra Lara Carter, que es nativa y todavía vive en Georgia, en los Estados Unidos. No, el texto es muy reciente, sin duda, porque incluso no encontré mayores datos de la señora Carter. Parece ser que tiene un programa en los Estados Unidos que comparte a nivel televisivo y que incluso el programa es sobre historia y tradiciones del sur de los Estados Unidos, lo cual me hace mucho sentido al no tratarse justo como de una eminencia psicológica, una eminencia universitaria, porque el texto, si por algo me gustó este libro, Codependiente, es por su sencillez y cuadra perfectamente con las intenciones de este canal, que son que busquemos esas pequeñas guías para empezar a generar un desarrollo posterior. Será breve la entrega porque incluso no tomé demasiadas citas, justo porque tiene la virtud de ser muy específico, muy claro y de hacer más o menos un seguimiento de lo que podía ser el origen de dónde se desata este problema de la codependencia y después la parte del texto que ya incluso no compartí aquí, que cortaré, digamos, es a partir de muchos casos, ya propiamente en terapias, donde muestra lo que demuestra, mejor dicho, lo que ella ha planteado como los puntos más básicos para detectar el asunto de la codependencia. A mí en particular, y de ahí ven esta recomendación para contigo, es muy fácil que en estos textos, yo creo que la mente justo así lo elabora, es muy sencillo empezar a ver personas que puedan tener estos problemas y es complicado reflexionar si soy yo el que puede llegar a tener este problema. Es decir, una vez leyendo este texto, corro el riesgo de decir, ok, a ver, ¿de qué va la codependencia? Y de empezar a decir, ah, sí, fulano, sutano, tal persona es codependiente porque cuadra perfectamente con lo que está diciendo el libro. Y ese no sería el espíritu de compartir este proceso. Si bien yo a nivel personal no me considero un codependiente, como tal no sería mi peor mi más aguda situación psicológica, sí reconozco que hay muchos de estos elementos que cuadran perfectamente con mi persona y sobre todo cuando estoy en relación, ajustan perfectamente al tipo de relaciones que yo voy fabricando. Y ahí está el espíritu de esta entrega, que este texto, más allá de poder reconocer y juzgar incluso las conductas de los otros, puedas tú reconocer cuáles de estas situaciones cuadran con tu propia personalidad para justo entonces hacer ese proceso. Acuérdate que ya lo hemos trabajado también aquí en otros textos, de lo único que tenemos responsabilidad y por lo tanto compromiso para sanar es con nosotros mismos, con nuestra propia historia, con nuestra interioridad
etcétera, etcétera. Entonces la recomendación es esa porque la trampa es relativamente sencilla en estos textos. Va, entonces te invito pues a que revises este texto codependiente de Lara Carter. Yo lo encontré incluso de manera gratuita en Kindle, o Kindle, no sé cuál sea la pronunciación correcta, que es la aplicación esta muy común en nuestras computadoras y celulares y etcétera, y lo pude leer incluso, como te digo, de manera gratuita. Pues vamos a entrar, le dice ella de manera directa, los codependientes parece que sienten demasiado, pero por el contrario, están descuidando sus sentimientos. Es justo el proceso contrario, no es que el codependiente diga, es que mis sentimientos están a flor de piel, no sabes lo que siento yo siento diferente a los demás. Justamente no, dice ella, el verdadero alejamiento de lo que serían sus sentimientos reales. No es un asunto de enajenación, pero es decir, tampoco es que crean que sienten, porque sin duda sienten, pero no sienten los sentimientos originales, no sienten los sentimientos base que dan origen a lo que están percibiendo. Sus sentimientos son una mezcla, son un resultado de la mezcla de tres cuestiones. Lo que ellos juzgan como una herida, como una traición que me está aplicando el otro, tu infidelidad me está lastimando, eso me está provocando un shock. Sus referencias de vida, su base existencial, como el que el otro haga determinadas cosas me lastima en mi creencia de vida. Y tres, justo este alejamiento de los sentimientos originales genera este proceso de esconder sus sentimientos originales. Entonces, casi sería preciso decir, creen que están sintiendo, pero no es porque no sientan, es que sus sentimientos eh, es que ya no quiero estar repitiendo originales porque se me escapa la otra palabra, no son auténticos, sus sentimientos no son auténticos, son una mezcla de su pensamiento y sus traumas y su manera de ver el mundo. Entonces, no cuadra necesariamente, no tiene manera de resolverse porque enseguida ese shock que provoca la infidelidad o el enojo o lo que sea que me provoca el otro, viene ya tamizado, viene ya pintado por mi manera de ver el mundo. Entonces, cuando yo como codependiente hago el reclamo de esa situación que me está lastimando, no me estoy dando cuenta que no estoy trabajando mis sentimientos originales, mis sentimientos auténticos, que estoy generando una interpretación eco de las primeras heridas, posiblemente infantiles, tan profundamente dolorosas que no quiero volver a regresar a ellas. Yo digo que ya las superé, que ya están cubiertas y hoy se trata de que tú me estás engañando, de que tú me estás traicionando, de que tú no te portas como yo creo que te deberías portar. Palabra importantísima, juego de palabras importantísimo aquí, si es que me amaras. Por ejemplo, alguna vez estuve en una relación y voy a intentar dar ejemplos de cuando los padecí y cuando yo mismo los he establecido. Alguna vez estuve en una relación donde alguien me dijo, yo estaba un poco desesperado preguntando qué tenía que hacer para que ella estuviera bien y me dijo, es que si te digo lo que tienes que hacer, significa que no me conoces y por lo tanto no me amas. Y yo le decía, pero es que estamos en un nivel en el que además de que no es tan sencillo llegar y decir, creo que ella está pensando tal cosa, me ayudaría mucho que me dijeras qué cosa te molesta y qué cosa no, por ejemplo, de situaciones tan posiblemente alejadas como qué hago yo cuando estás en tu proceso de menstruación, por decir cualquier ejemplo así. ¿Cómo quieres que me porte? Este, te dejo sola, te apapacho, porque si estaba demasiado encimado, entonces le generaba calor y una molestia, y si no me acercaba, entonces era yo frío y distante. Entonces, mi pregunta fue más o menos por ahí, ¿qué hago cuando estés en ese proceso? Y su respuesta fue, pues es que si tengo que decírtelo, significa que no me amas. Eh, y esa situación está establecida porque alguna herida muy añeja fue generada y lastima tanto que está cancelada.
la responsabilidad de su posible alejamiento, o incluso de mis conductas como tal, con respecto a los sentimientos de ella, no tenían que ver con lo que estaba viviendo, sino con lo que se estaba comentando, con esa manera de decir, si este tipo no me adivina lo que estoy pensando, entonces no me ama. Esa estructura, esa base que desde la cual se movían sus conductas y su manera de ver el mundo, es la que no es posible ver porque los sentimientos están haciendo una neblina en esa base que no le permiten reconocer. Entonces, por eso, los codependientes parece que sienten demasiado, pero por el contrario, están descuidando sus sentimientos. Ella, cuando yo no me alejo, cuando le molesto por estar tan cerca, en ese punto en el que te digo en específico, ella no está yendo al fondo de sus sentimientos, de lo más auténtico, de su situación original que le crea ese malestar. Para salir de ese malestar me hace responsable a mí de las conductas que estoy teniendo a partir de su propia situación. Es fácil ver por qué la relación se ha convertido en una droga para el codependiente. Claro, porque si yo no sé qué es lo que está sucediendo conmigo, entonces lo voy a dejar en los otros. Voy a dejarle en la responsabilidad de los otros. O si yo tengo bloqueada una puerta, que es justo las de mis sentimientos originales, eh, seguramente lastimados desde hace mucho tiempo, o de tal sufrimiento que no quiero tocar, que no quiero regresar a ellos porque me da miedo volver a tener esos dolores, entonces me voy a quedar con que el responsable eres tú, porque en la superficie estoy viendo esas acciones, porque a mí todos me lastiman, porque de mí todos abusan, porque de mí y de mis sentimientos el mundo se burla, los hombres o las mujeres incluso también, puede ser el caso sin duda alguna, pero ya no me hago responsable de que yo soy el que estoy provocando esas heridas y esos resentimientos, esos volver a sentir a partir de la estructura mental con la que estoy enfrentando la realidad. Se va la maestra Lara Carter al origen y determina que seguramente viene de heridas que aparecieron en la infancia. Entonces dice, al no satisfacer las necesidades del niño, de los adultos que ahora somos codependientes, intentamos satisfacer necesidades emocionales, sin duda alguna, cuando éramos niños. Eh, Como en nuestras culturas tenemos problemas grandísimos, pues mi madre lo ha dicho con toda sanidad ahora en nuestra relación, que no tenía tiempo para mirar a los hijos porque estaba ya demasiado preocupada por su marido. Ahí hay un asunto brutal, ¿no? Entonces, ella estaba tan preocupada por ser una buena esposa con respecto a mi padre, que literalmente en el sentido emocional y en el sentido de conocimiento, tenía olvidados a sus hijos, nunca supo quiénes son sus hijos, no le interesaba, los tenía bien y los tenía limpios, iban a la escuela y sacaban buenas calificaciones para que de manera indirecta el padre supiera que estaba casado con una buena madre y así regresarle el amor que ella sentía por él, ¿ven? Pero entonces estamos los hijos en medio solamente de ese proyecto, en medio de esa situación. No es que importemos en realidad porque ella estaba preocupada por otra cuestión. Eso es un asunto cultural que incluso hay que poder empezar a ver para poder trabajarlo. Entonces, cuando somos niños, sobre todo si estamos en una situación codependiente, al no satisfacer las necesidades, cuando papá y mamá no satisfacían nuestras necesidades emocionales, el padre, cualquiera de ellos, cuando yo como niño pido algo y mi padre no me satisface o mi madre no me satisface esa necesidad, dice, el padre le está diciendo indirectamente que no debe tener esa necesidad. Yo ahí tengo, y bueno, y apliqué yo también ejemplos brutales. Recuerdo alguno con mi hijo menor que él es un niño, fue un niño pues muy desarrollado, es muy alto, es muy grande, y desde niño, desde los 6 años se destacó, creció, siempre estuvo por encima de sus compañeros de escuela, por ejemplo, y entonces a mí me parecía, yo veía a un niño ya grande y en mis aras en mi necesidad de que madure para yo poder alejarme de él pronto, en términos de la relación y de la responsabilidad que implicaba, lo obligaba a madurar y recuerdo que por ahí de los 8 o 9 años él todavía tenía un pequeño peluche que se llevaba a la cama y que lo cuidaba y que etcétera.
Y yo, sin mediación de nada, intenté quitárselo, porque ya eso era para niños pequeños o jotitos o maricas, ¿no? Y ese es un gran temor cultural. Entonces, yo simplemente lo arrebaté. Ahí hay una brutalidad. El niño tenía necesidad todavía de satisfacer, necesidad emocional de estar cerca de su peluche, representara lo que representara para él, y entonces cuando yo se lo cancelo, indirectamente lo que le estoy diciendo, dice esta autora, es que no debe tener esa necesidad. Los niños, cuando van creciendo, ya no necesitan un peluche. Eso es lo que indirectamente le estoy diciendo. Es prácticamente decirle al niño que sus sentimientos son ilegítimos o egoístas. Ilegítimos, es decir, que, que, que no son netos, ¿no? Que son de marica incluso, pues que son de niño chiquito, que son de niño chiqueado y por lo tanto ya no le corresponden a él. Ahora, ¿cómo demonios se va a explicar él a sus 6, 7, 8 años que sus sentimientos son ilegítimos? ¿Cómo ajustamos a esa edad que no debemos sentir lo que estamos sintiendo? Cuando mi padre no me dejaban jugar con algunos juguetillos que por aquí medianamente coleccionaba, pero cuando llegaban mis primos, mi papá se los prestaba y yo reclamaba y decía, pero si a mí no me dejas jugar porque para que los carritos o las pelotas o lo que sea no se descuiden, ¿cómo a estos cabrones se los prestas así porque sí? Y entonces él me decía que era yo muy envidioso, que era un tipo muy egoísta como yo, y que no debería sentir eso. Entonces, ¿cómo cuadro ese punto tan coherente, tan incoherente, perdóname, tan falta de cohesión intelectual y emocional que mis propios padres, en ese sentido, yo no alcanzaba a leer y a revisar, incluso a aceptar que mis padres eran unos doble cara, que tenían un comportamiento, y eso fue una brutalidad muy grande en mi infancia, que tenían un comportamiento hacia el interior de la casa y que hacia afuera de la casa verdaderamente eran otras personas. Una muy buena parte de mi niñez y mi adolescencia consistió en que mi papá era el mejor papá del grupo de mis amigos. Y tenía sentido, pues, se portaba muy bien, nos llevaba al fútbol y invitaba, compraba cosas, era muy amable, muy juguetón, hacía bromas. A diferencia de los papás de mis amigos, que eran adultos hechos y derechos, y como muy serios, ninguno conmigo jamás, por ejemplo, irrespetuosos ni nada, pero no convivían conmigo, yo no parecía importarles, pues mi papá siempre le dio mucha importancia a nuestros amigos, pero después habría que asumir que no le dio importancia a nuestros amigos, y esto es muy fuerte, no le dio importancia a nuestros amigos porque fuera él buena persona, ni porque él le preocupara el desarrollo de sus hijos. Le dio importancia porque él de pequeño no tuvo amigos. Eso es brutalmente complicado, incluso de entender desde la adultez. Él no tuvo amigos. Y entonces, en un sentido quizá un poco hasta perverso, él envidiaba los amigos que sus hijos tenían. Entonces, esto no tiene nada de malo si él no lo sabía, el asunto es que viene de heridas profundas y entonces el mecanismo que se va generando es justamente ese, de sentir que tenemos sentimientos ilegítimos, de sentir cosas que no deberíamos sentir, pero que sin duda alguna están puestas y las estamos sintiendo, como las respuestas en las parejas cuando sentimos celos. Es que me siento celoso y la pareja te dice, pues no deberías sentirte celoso. Ella está intentando sacarnos, ayudarnos de esa ayuda, de esa situación, a partir de la lógica, ¿no? De decir, pues no te estoy engañando, entonces no deberías sentirte celoso. Como no tenemos una capacidad desarrollada para el diálogo de nuestras emociones, quizá lo primero que tendría que suceder es, ok, no, es decir, quizá incluso no voy a poner no voy a generar ninguna explicación. Me importan tus celos, pues si mi pareja a mí me dice estoy celosa, yo creo que hoy lo que diría es, ok, acepto el sentimiento de tus celos, ahí están, no hay que cancelarlos, ahí están, y son auténticos y venga, pues hay que trabajar sobre eso. ¿Cómo ayudo? ¿Qué crees que podamos hacer para que yo, en la mejor buena voluntad, pueda cooperar para que ese elemento de tus celos, atención, eso no quiere decir que me haga responsable cuando menos de los sentimientos de ella,
pero sí esa mejor disposición de aceptación, ¿no? Porque si lo primero que digo es que no, no debería sentirlos, estoy generando ese proceso de no legitimarlos. Y luego la otra, pues justo que por lo tanto entonces somos egoístas. Cuando papá o mamá no cumple las necesidades emocionales del niño, ya no digamos las básicas, lo que le está diciendo indirectamente es que no debería tener esa necesidad y dice, es prácticamente decirle al niño que sus sentimientos son ilegítimos y egoístas. El niño lee sobre esto, el niño lo que ve de esta situación, lo que aprende de esta situación es, entonces se enfada con los padres, se enoja, porque al final de cuentas no lo puede resolver, y después de un tiempo, aquí viene lo interesante, el niño nota que el método no funciona. Compartirle a mi papá y a mi mamá mis sentimientos no funciona porque me dejan igual, sino es que incluso peor, porque yo además no quiero quedar ni como un egoísta, ni como un sangrón, ni como un envidioso, ni loco. El asunto, uno de los grandes traumas verbales en mi infancia fue que mi papá me preguntara, ¿qué estás loco? Y yo de veras me lo cuestionaba, porque yo decía, pues a lo mejor sí, porque este güey es el adulto y es el que sabe y es el que tiene el título universitario. Es posible entonces que yo estuviera loco y eso era muy angustiante. Entonces dice, después de un tiempo el niño nota que el método no funciona. Entonces él, el niño o ella, la niña, se enfada consigo mismo. Y de ahí empieza pues ya toda una vida pues llena de tortura. Aquí hay una línea bien interesante, aquí lo tenemos trabajado con el maestro Ruiz, me parece que es, si no ahorita me acuerdo, los cuatro acuerdos, Miguel Ruiz, los cuatro acuerdos de Miguel Ruiz. Aquí, hasta aquí este libro se empataría con Miguel Ruiz. Ese dice que es, y lo explica muy bien también Miguel Ruiz en los cuatro acuerdos, que es uno de los traumas donde empezamos a perder el amor por nosotros mismos. Pues porque justo, si mi papá, si pedirle a mi padre o a mi madre que satisfagan mis necesidades genera esto que ya te comenté hace un rato y además no funciona, eh, y el hecho de que yo siga intentando que funcione no pasa, entonces el equivocado debo ser yo. Y una vez ahí, empiezo a querer transformar mi propia personalidad, cancelando lo más vulnerable y a veces lo más valioso de mí mismo o generando una personalidad falsa que puede llegar a situaciones verdaderamente brutales, ya no digamos hasta de síntomas de trastorno de personalidad en los peores casos, y que en el caso de la codependencia, cuando yo intuyo a partir de esta situación, o concluyo, mejor dicho, que soy el equivocado, entonces siempre voy a entrar a las relaciones asumiendo eso y voy, por supuesto, a ceder. Me va a costar mucho trabajo poner límites porque voy a empezar a ceder en los caprichos y en las necesidades de la otra persona porque inconscientemente vengo trabajando que yo soy el que está equivocado, que yo soy el que está mal, porque así lo aprendí desde la infancia. Los codependientes son almas heridas que temen ser lastimadas, juzgadas y rechazadas. La negación de su codependencia o de su herida, es la ruina de la conciencia y la recuperación. La negación es la ruina de la conciencia y la recuperación. Yo tardé años no obstante que según yo lo sabía, en asumir mi alcoholismo, pues, ¿no? Yo alguna vez dije, yo soy alcohólico. Leí la literatura y dije, sin duda soy alcohólico mientras seguía bebiendo. Eh, entonces, bueno, claro, y mucho tiempo antes de eso lo negué, cuando menos yo a lo que iba con el ejemplo es que yo negué la posibilidad de que los grupos, por ejemplo, de Alcohólicos Anónimos me curaran. Bueno, esa negación es la ruina de la conciencia porque no termino por asumirme como tal que tengo esa enfermedad y de la recuperación jamás me voy a recuperar. Tiene sentido, tiene lógica. ¿Cómo me voy a recuperar de algo que no tengo? ¿No? Es decir, no voy a la farmacia y compro unas pastillas para la futura enfermedad que tenga. No puedo llegar y decirle, oiga, tengo gripa, deme unas pastillas para la gripa, cuando no la tengo. Incluso teniéndola, si no soy consciente y digo, ok, tengo gripa, tengo este bicho, tengo este virus, voy a la farmacia o al doctor y le digo, tengo esto y hago ya el plan que él me da. Si yo llego al doctor muy enfermo, pero yo no quiero asumir que tengo esa enfermedad, simplemente no la voy a curar. Entonces, la negación es esconderse de ti mismo y de los demás. El yo no tengo ese problema
el negarlo, el seguramente está en ti, ya en una relación, no da posibilidades a solucionarlo, ¿no? Bueno, aquí lo he vivido, tanto yo lo he aplicado seguramente como me ha quedado muy claro cuando lo recibo. Tuve una pareja toda ternura, toda alegría en un principio y que creo que su gran muestra de amor y también su gran decepción, pero aquí me queda muy claro qué proceso estábamos viviendo, es decir, era decir, yo quiero ser perfecta para ti. Entonces ella tenía lo que sea que yo hubiera llamado como un pequeño error, cualquier cosa, desde un arreglo físico hasta un retardo de 5 minutos o lo que sea que se generara, que yo le decía, no, cariño, pues no, no, nada, no, no. Un día llegó muy arreglada y yo le dije, te ves muy guapa. Y hagan de cuenta que solo me dijo, nada más guapa. Sí, sí, te ves muy guapa, te ves muy linda. Y entonces vino un asunto, que si yo no valoraba lo que ella había hecho, el arreglo que se había generado en su cara, en su cabello, en sus uñas incluso, y yo le dije, pues la verdad es que no, porque para mí no es importante. Para mí, como tal, me basta con que estuvieras limpia, ¿no? Es decir, si tú te presentas, si un día tú vienes sin maquillaje, sin arreglarte, pero limpia, yo te amaría igual que si vienes súper producida. Notando la diferencia que implica, cómo cambias, etcétera, que te puede estar más guapo, puede estar más linda, pero con respecto a lo que siento por ti no se modifica en nada. A mí hasta me parecía un punto así como de mucha honestidad y de mucha claridad. Bueno, pues la gran decepción fue porque ella dijo, pues es que entonces me siento muy decepcionada porque yo quiero ser perfecta para ti y tú no lo valoras. Y yo todavía alcancé a decir, es que tú ya eres perfecta para mí en tus imperfecciones. Según tú, yo así te amo. Yo sé que lo que fuera, ¿no? Si fuera estatura, cuerpo, inteligencia, cualquier cosa que ella sintiera como carencia o que yo pudiera comparar con que otra mujer era superior a ella en eso, como igual conmigo, ¿no? Es decir, hay güeyes mucho más, infinitamente más guapos, más inteligentes, más jóvenes, más sabios, más maduros, lo que quieras. El proceso es que eso no implicaba que ella fuera a competir con quién sabe quién. Pues sí, sí pasaba porque el punto era que cuando yo decía eso no ayudaba en nada porque justo el asunto era cómo no valoras mi intento de ser perfecta para ti. El gran punto era que yo no lo sabía en ese tiempo, solo me generaba así un asunto de algo está pasando raro aquí, era que esa valoración para ella, la codependencia es que su valoración depende de mí y de mi expresión, ¿no? Decirle, wow, qué guapa estás, cosa que no me pasaba, simplemente no me pasaba, aún reconociendo, yo no ando, jamás ando con una mujer que no me guste y que me guste muchísimo. Yo para tener una pareja, físicamente me tienen que gustar y además no solo gustar, me tienen que gustar mucho. Entonces no podía mentirle con que era la más guapa del mundo si para mí no lo era, sin duda alguna. Y esa es justo la codependencia, el establecer que mi necesidad, y así lo voy a dejar, que mi necesidad la tienes que resolver tú y yo no me hago cargo. Y además negarlo, pues. Entonces ella no veía que esa necesidad de su propio arreglo tenía que pasar por ella y que ella tenía que ser la juez de su propia situación física y ahí quedarse en paz y ahí quedarse establecida y de ahí resolverlo, cosa que entonces ni siquiera hubiera sido un problema, sino que lo establecía y negaba que tuviera un mal por mis carencias, ¿no? Por mis carencias de no ser lo suficientemente sensible o amable o lo que quieras para reconocer los intentos de embellecerse de ella, que por otro lado le lastimaban mucho porque ni siquiera eran para su ego, según ella, eran para mí. Es todo un enredo bastante complicado, ¿no? Como los codependientes son tan reactivos, es decir, reaccionan al mundo, no accionan, digo, no quiere decir que nunca lo hagan, pero no son gente que tenga un plan y lo lleve a cabo, sino que está el mundo y el mundo los agrede, están respondiendo a las distintas situaciones que el mundo, sus relaciones les lanzamos o recibimos. Como los codependientes son tan reactivos, no son los mejores oyentes.
filtran todas las conversaciones por sus capas de baja autoestima y miedo. Yo ahí he tenido que reconocer dónde sí viene mi proceso de encontrar en el amor personas codependientes, porque incluso debo reconocer que la codependencia la he entendido como el amor. Cuando alguien se hace codependiente a mí por sus necesidades, por nuestras pláticas, por nuestra manera de discutir y pelearnos incluso, entonces yo digo, sí, sí me ama, si no, no sufriríamos tanto. Y hay una cosa que tengo que, y que he venido trabajando y descargando en mi terapia personal, etcétera, etcétera, porque ahí viene una bronca brutal. Si no nos peleamos y si no resolvemos de esa manera, significa entonces que no me amas. Cuando a mí las chicas me dicen, güey, pues es que es tu problema y resuélvelo, yo pienso, ¿qué hago aquí? Esta no me quiere, esta no me ama, me manda a volar. Cuando se meten conmigo en toda esa maraña, en toda esa telaraña para descubrir cosas, entonces, que es muy complicada, que lastima muchísimo, que es muy violenta, pero es ahí donde yo digo, claro, me ama. Si no, no haríamos todo este desmadre, todo este enredo si no nos amáramos. En realidad es pura codependencia absolutamente. Eh, y son personas o somos personas reactivas por nuestra baja autoestima y por el miedo. Todo lo que nos está diciendo, a lo que iba básicamente es que yo llegué a establecer pactos así, mirándonos a los ojos con las personas para decir, ok, vamos a arreglar esto y se va a hacer esto. Y ellas, detrás de esa confirmación, detrás de ese pacto de chocar la mano, etcétera, de ese abrazo que iba a generar ese nuevo compromiso, detrás de eso estaba una conversación en la cual sabían y decían, este me lo está diciendo por algo, este está estableciendo otra cosa. Alguna vez empezando una relación, me dijo una pareja, ¿sabes qué? Es que tengo mucho miedo porque los actores engañan, los actores ponen el cuerno. Entonces, la verdad es que estoy esperando el momento en que eso suceda y no estoy cómoda. Y entonces yo terminé la relación. Le dije, ¿sabes qué? Sí, vamos a terminarlo, porque aunque no te estoy engañando, no te he engañado, incluso apenas está empezando nuestra relación y no se me había ocurrido decir, voy a engañar a esta chica. No estaba en mis planes. Tu miedo me parece que va a ser mucho más poderoso que eso. Claro, cuando terminamos, el asunto aquí que establece también este texto maravilloso es que ella comprobó su temor. Ella dijo, claro, me está terminando porque sí pensaba serme infiel. Si no, no me hubiera terminado. Y yo el asunto es que yo no voy a poder competir contra ese monstruo, porque no hay ninguna acción, insisto, ni ninguna intención de que eso sucediera. Pero en la capa de autoestima tan baja y los miedos de esta persona, el decírselo, todo lo que yo decía, se ajustaba a lo que ella ya estaba pensando. Entonces era como hablar con un policía que además ese policía sabe que eres el acusado, sabe que eres el culpable, ¿no? Como un policía que dijera, tú asesinaste. Y entonces yo de pronto sin realmente asesinar, ni mucho menos, es decir, todas mis respuestas de no, yo no estuve ahí, yo no la conozco, yo no tengo nada que ver, yo estaba en el otro lado del mundo cuando eso sucedió, tengo manera de comprobarlo, todo está filtrado este me está engañando, este me está engañando, porque la negación de las necesidades que crearon los padres es muy grande, es brutal. Yo llegué a decirle a una de estas personas, tienes que reparar la relación con tus padres porque tu papá te lastimó muchísimo. Y la respuesta fue, ¿cómo te atreves a meterte con mi papá si ni lo conoces? Ahí está un gran ejemplo de ese proceso, ¿no? No solo, evidentemente no lo conocía, pero, y no estaba hablando de él como persona, estaba hablando de la relación, que me parecía clarísima. Venía lastimada desde la infancia por una negación. El papá prefería a los hijos hombres. Ella, al aparecer como mujer, se sintió muy poco valorada. Imagínense el brutal madrazo de además, ¿cómo resuelves? No soy niño. ¿Cómo resuelves ese proceso? Es imposible. ¿Qué hace una niña de 7 años para que su papá la admire, para que su papá la ame, si ella tiene la idea de que su papá solo ama a los hijos, a los niños? Es imposible. Bueno, pues ese trauma tan doloroso, tan brutalmente doloroso, tan imposible de solucionar, cuando esta niña tiene pareja, evidentemente le va a pasar las facturas del papá. Yo la bronca es que me compraba las facturas del papá. El asunto es que aceptaba las facturas del papá y decía, bueno, pues ok, así viene y pues entrémosle. Siempre terminábamos en el infierno.
Oye, el asunto cuando menos es, no, yo no tengo esas facturas son de tu papá, e incluso aprovecha que sigue vivo para que lo resuelvas. No, ¿cómo crees? Mi padre es santo, mi padre no sabes lo que hizo por mí, lo que se entregó para que estudiáramos. Sí, pero también te dijo que eras fea, también te dijo que valías menos que tus hermanos, también maltrató muchísimo a tu mamá, también le puso el cuerno a tu mamá, también dice cosas, tiene tu padre cierta misoginia en su cultura de macho y a ti como mujer te lastima, también te hizo eso. No, 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 tú no sabes valorarlo, bla, 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 bla. Ahí está la imposibilidad y la negación de la que nos habla esta autora en este espléndido libro. Ok, vamos a avanzar. Dice, aceptarte a ti mismo significa que entiendes y aceptas que está bien ser diferente y único. Diferente y único puede incluir herido y lastimado, abandonado, quebrado, ninguneado, poco valorado, etcétera. Aceptarte a ti mismo significa que entiendes y aceptas que está bien ser diferente y único. No solo somos diferentes y únicos porque somos lindos, porque estamos locos, porque somos artistas, porque somos grandes deportistas. No, porque mi papá no me hizo sentir su amor y mi madre no satisfacieron las necesidades que yo de niño tenía. No tuve los padres perfectos y se acabó. Eso es también aceptarme. Deja de compararte con los demás y de usar sus estándares para juzgar tu vida. Ese es el gran temor, ese es el asunto que te digo con este tema de yo quiero ser perfecta. Ella se comparaba, incluso hubo un proceso, ya después lo trabajé con el psicólogo, donde yo decía, donde ella empezó a preguntarme por mis parejas anteriores. Y yo decía, bueno, pues qué alivianada es esta chica, pero no tengo interés en compartírtelo, pero si quieres te lo digo porque tampoco tengo tema, ¿eh? No estoy escondiendo nada. Y mira, pasó así, hice así, todo lo que ella me iba preguntando. Y un día me dijo, ¿a ti no te interesa saber de mis ex? Le dije, no, en ningún sentido. No, si tú crees que todavía traes ahí una especie de dolor, de trauma, yo creo que ahí está el psicólogo para que lo compartas primero, pero bueno, si no, venga, pues lo hablamos y vemos qué sucede, pero yo no. Y es justo entonces, porque yo en ese momento no podía entender que se estaba comparando. Es decir, pero fíjate qué cosa tan brutal y tan irracional. Quiero enterarme, a lo mejor incluso de tus propias cosas íntimas como pareja que fuiste de otras personas, lo cual debe ser muy doloroso, vergonzoso, incómodo, etcétera. Pero en el fondo es porque porque me estoy comparando, porque quiero saber cómo eran ellas para yo ganarles, para yo ser mejor. Aquí lo brutal de este lado es cómo ganarles. Si ya no están, no es que yo esté con dos personas escogiendo en el tiempo presente cuál de ellas es mejor. Las ex ya no están, ex quiere decir fuera, ya están fuera de mi vida, ya no hay por qué competir, pero ella no sabe que está, ella o él, no sabemos que estamos repitiendo un eco de un dolor. Cómo compito con mis hermanos, cómo compito con mis primos, cómo compito con mi madre o con mi padre para ganarme el amor de uno de ellos. Eso es lo que sigue estando de sustento, eso es lo que sigue, esa es la herida que sigue emanando sangre. Como ya tenemos 30, 40, 50 años y ni modo de llegar a reconocer que vengo herido de una situación que sucedió a mis 6 años, es más fácil quedarse en la superficie y seguir culpando a los otros. Entonces, significa que tienes que dejar de basar tu percepción de ti mismo en la percepción de los demás. Si yo hubiera dicho, eres perfecta para mí, ella hubiera estado tranquila. Pero, pero no era perfecta, ni para mí, ni para ella misma, ni para nadie. Y esas imperfecciones son el punto más real y más sano de las relaciones. Los problemas de la infancia son responsables de la dependencia. Somos codependientes porque traemos problemas en la infancia. Centrarse en ellos, en esos problemas de la infancia, permite cuestionar el asunto desde la fuente. Hay que ir allá. El problema viene en el origen, no en las ramificaciones. Ahí no está el problema. Por eso es que has cambiado de novios y siguen haciendo lo mismo, porque tú sigues pensando que los hombres, por ser hombres, te están traicionando, cuando el asunto fue que papá o en tu infancia, papá quizá la figura paterna fue la que te generó esa lastimadura, fue la que te generó esa herida y ahí está el origen, de ahí sigue saliendo sangre, si no es que hasta pus, de ahí viene el asunto que está descompuesto, no en el resto de las situaciones.
Luego dice, la aceptación es un proceso. Esto es muy importante. La aceptación no es, ok, ya está. Acepto que soy eso y ya. No, señor. Viene todo un proceso, en muchos sentidos, incluso espiritual, de recomposición de la materia, ¿no? Pensemos en una hoja de papel que está convertida en un barquito y que entonces tú presentas tu barquito y que el maestro te dice, oye, no, pero yo te pedí un sombrero de marinero, no te pedí un barquito, te pedí un gorro de marinero. Y entonces tú tienes que deshacer esa hoja y esa forma, lo cual en hoja de papel puede ser bastante simple, pero en nuestra personalidad es profundamente doloroso. Incluso tienes que deshacer esa forma para rehacer otra. Ese proceso lleva trabajo, lleva esfuerzo, lleva conciencia, lleva tiempo en nuestra realidad. Algunos textos hablan de que puede ser inmediato si lo trabajas a nivel espiritual. Bueno, pues si ya estás en ese nivel espiritual, venga, tú dices, ya no quiero ser así, seré de esta manera y ya. Hay algunos que lo hablan así, el curso de milagros, las conversaciones con Dios, dicen que hay gente, hay personas que lo consiguen de esa manera. Bueno, pues mientras no estemos en ese grado espiritual, tendremos que generar ese proceso de limpiar la recámara, sacar todo lo que no queremos, arreglar las paredes y luego entonces ya pintar o retapizar o reorganizar el sistema que se mueve en ese espacio. La aceptación es un proceso. Primero debe reconocer su falta de control. Atención, aquí está el asunto. No es que yo reconozca que los otros son codependientes. Yo reconozco dónde pierdo el control. Porque en algunas peleas con estas parejas, yo me volvía hiriente. Yo me sentía herido y después yo me volvía hiriente. Y yo también decía, claro, pues están locas, cabrón. No sé qué quieren, están locas, pero ya desesperado. Ese proceso de están locas es una tremenda herencia de mi situación infantil. Mi mamá estaba loca porque mi papá, le escuché decir muchas veces, estás loca. Y porque mi mamá, yo eso lo comprobé en sus situaciones emocionales, tenía comportamientos de loca. Te voy a compartir uno muy sencillo. Yo iba a la cocina la oía llorar a mi mamá, oía lamentarse a mi mamá, la cocina estaba a oscuras y yo, toda ternura, a los 6 7 años, iba a preguntarle qué pasaba, si estaba bien. Y ella me decía, sí, sí estoy bien, con las mejillas inflamadas de lágrimas, con los ojos hinchados, haciendo pucheros, en la oscuridad. ¿Cómo ahí alguien te puede decir, sí, sí estoy bien? No es cierto, evidentemente. Y, y bueno, y claro, y entonces a veces si no es que hasta me botaba y me regañaba, ¿no? Entonces, claro que yo decía, pues mi mamá está loca, porque pues si a mí cuando lloro mis amigos me dicen, ¿estás bien? Yo les digo, no, pues perdí tal cosa, o perdió mi equipo, o lo que fuera, o me castigaron, o me regañaron. No dice, sí, sí estoy bien, mientras la evidencia es clara que no. Así de básico y así de simple es el punto, ¿no? De que de niños se nos puede quedar esa situación. Entonces, yo aprendí ese asunto, ese proceso. Y cuando las parejas me tocan es decir, por ejemplo, tenía muchos problemas hasta que lo he ido trabajando con el psicólogo, cuando empezaban a llorar. Entonces, para mí, las lágrimas en mis parejas inmediatamente significaban chantaje. Ya vas a empezar a chantajearme. Y yo empezaba a ser hiriente, violento conmigo mismo, por lo tanto con ellas. Ahí es donde yo tengo que trabajar. Entonces, la aceptación es un proceso. Primero debes reconocer tu falta. Yo, cuando las mujeres lloran, me pongo violento. Esa es mi falta. Ellas pueden hacer lo que sea. Me estén chantajeando o sus llantos sea el más sincero del mundo. Esa es bronca de ellas. Yo por lo que tengo que ver es porque cuando ellas empiezan a llorar, yo empiezo a generar violencia. Esa es mi falta de control. Y luego debe examinar las consecuencias. Entonces, por esa falta de control, no quiere decir, a veces sucedía que me sometía y entonces generaba conductas que yo no quería hacer y a veces tronaba la relación porque pensaba, daba en automático que me estaban manipulando. No, ese descontrol es mío y sobre ese tengo que trabajar yo. Entonces, dice, primero debe reconocer su falta de control y luego debe examinar las consecuencias y cómo salir adelante. Y ahí también, en ese cómo salir adelante es importante el asunto de la petición de ayuda. La terapia, las charlas, los grupos, apadrinarse, como llaman los alcohólicos, lo que tengas que hacer. El tremendo error también que cometemos es que se lo vamos a preguntar y a comentar a alguien que está en nuestro mismo caso.
Entonces vamos con los compadres o con los amigos, que por cierto están en lo mismo. Entonces, ¿sabes qué? Sí, güey, es que sí están locas, o dale el avión, o con las soluciones bien intencionadas, pero que no van a la fuente porque no tienen los elementos para resolverlo. Entonces tampoco es que nuestros elementos no están en tener razón o en ser más, es decir, que en la cultura que nos rodea está igual de contaminada que nosotros. Si nuestra sociedad está descompuesta es porque nuestras casas están descompuestas y porque nuestra mente y nuestro aparato eh, eh, psicológico está descompuesto. Estoy trabajando de Eckhart Tolle, un texto hermosísimo sobre la paz y Eckhart Tolle habla del cuerpo del dolor. Hay un cuerpo guardado, aquí un cuerpo que los místicos lo pueden distinguir, casi físico, que está puesto en mi interior, que ocasionalmente es sacudido, es violentado, es toqueteado por la realidad y eso es lo que provoca mis reacciones de violencia. Solución, ¿no? Y te digo que este libro vale la pena verlo porque es muy claro, porque nos acompaña hasta acá y luego empiezan las situaciones para la mejora, el cambio de esta situación de codependencia. Siente tus sentimientos y tus palabras. Siente tus sentimientos y tus palabras. No las consecuencias de lo que estás viendo como la acción que te está lastimando, no como víctima. Lo más neutral y natural y auténtico que puedas. Siente tus sentimientos y tus palabras. Después de años de esconderse, es hora de hablar. Cuando empieces a expresar tus emociones, tu vida empezará a cambiar, pero verdaderamente tus emociones, que no lleven la situación de me haces enojar, me pones triste, me lastimas. Estoy enojada, estoy triste, estoy lastimada o lastimado, sin duda. Cuando empieces a expresar tus emociones, tu vida empezará a cambiar. Entonces, entenderás, ahora sí, el impacto destructivo de las emociones embotelladas. Lo hemos ido guardando, lo hemos ido guardando, y ahora que ya soy fuerte para poder reclamar a alguien de mi tamaño, lo hago. Porque cuando era niño o niña, no podía reclamarle a mi papá, cuando menos no como yo creía que se lo merecía. En Paco y el monstruo hay un texto que dice, yo quería crecer, estar de su tamaño y, pero pues es mi papá, ¿no? Incluso ese sentimiento de venganza justa y de venganza honesta, de ir al supermercado y que no me compraran un carrito de 25 pesos y que mi padre saliera con 3 botellas de ron de 120 pesos cada puta botella, merecía darle unas zapes a ese tarado. Bueno, pues no lo puedo hacer a los 6 años, imposible físicamente como tal, pero resulta que tampoco puedo pensarlo porque entonces soy mal hijo. Jordan Peterson habla de una joya, aquí lo tenemos en 12 reglas para vivir, del cuarto mandamiento, ¿no? Debes, creo que es el cuarto, a ver si no me equivoco, el segundo, pero creo que es el segundo, debes honrar a tu padre y a tu madre. Y enseguida Peterson se pregunta, aunque no me quieran, aunque papá me violó, aunque mamá me ninguneaba, aunque me humillaban, aún así los tengo que querer. Ahí hay todo un proceso que podemos revisar para reajustar esa situación y hacernos conscientes. Entonces entenderás el impacto destructivo de las emociones embotelladas, de las emociones guardadas, y sobre las veces que te callaste para evitar el conflicto. Aprendiste a generar entonces en tu crecimiento quedarte callada para evitar la bronca. Muchas de mis relaciones, cuando la primera vez o segunda vez que nos ponemos a hablar, ellas traen 3 costales de cosas. Y yo, güey, pero ¿por qué no me lo dijiste cuando te molestó la primera vez? Es que no quería que hubiera problemas, es que estaba mamá, es que estabas con un amigo, es que creí que se te iba a quitar, es que creí que íbamos a avanzar. Y entonces sienten incluso, por supuesto que sienten lejanía y sienten que la relación no me importaba, pues porque yo llego con una bolsita de quejas y ellas llegan con un camión de la basura de quejas, de que han estado guardando desde que me conocieron. Porque desde que me conocieron, una tipa me dijo, no me gusta que uses tus playeritas, no te ves bien. Y 2 años después me lo reclamó, un día que me regaló una camisa, y yo no usaba casi su camisa, y entonces me dijo, ¿no te gustó mi camisa? Le dije, sí, sí me gusta, pero yo no uso camisas, ¿no te das cuenta o qué? Ah, pues justo, ese es el asunto de que hay que irlo soltando, no guardarlo. Entonces, y sobre las veces que te callaste para evitar el conflicto, es hora de dejar de hacer eso también. Mira cómo te compartí, estos textos son una joya porque te compartí 6 citas y tenemos ya 50 minutos de esta charla. Creo que lo mejor es entonces tomar ese texto con tu plumón y con tu cuaderno de notas
entregarte profundamente y, como te decía al principio, buscar que en mí está el asunto, en mí están los dolores, en mí está la solución y poco a poco ir saliendo de esa situación. Se puede y sin duda vivir de manera libre emocionalmente es lo que hace simplemente gozosa la vida. Yo te diría casi literalmente, si no es que empiezo yo a convencerme de ese proceso, que los problemas se terminan. Soy Marco Vidal, esto fue Codependiente de Lara Carter y estás en Master Vidal en YouTube. Nos vemos en la siguiente entrega.